Vamos a estudiar la siguiente técnica a partir de Chuanchuki. Después de hacer Chuanchuki lo concebimos como un ataque que llega en Yakohame. Y el atacante siempre saldrá del frontal nuestro para evitar una contra. Si él, por ejemplo, me ataca finalizando una posición de Hami con un golpe de puño a esta altura, un golpe de puño de distancia larga, como esta. ¿Hay Hami? Sí, el Hami. Esto no tiene más, o sea, no requiere más que esto. Es un ataque que no le demos utilidad a estudiarlo porque es muy fácil de resolver. Y si el atacante nos ataca a contrapié, sí es absurdo, pero bueno, claro, avanza con la izquierda y golpea con la derecha. Evidentemente aquí no tenemos ni para empezar. Por tanto, siempre ir. Si ataca a pie contrario en Yakohame, pero él viene frontal, no te dan culpa. No hay que hacer nada más, no nos supone ningún problema. Entonces, nosotros en concreto, cada escuela que haga lo que quiera, vamos a suponer siempre que el atacante cuando llegue de esta manera va a venir con una angulación de 15 grados respecto a nuestro eje y con disponibilidad total, de modo que si yo cojo y le hago cualquier cosa que me toque, él va a actuar automáticamente. A partir de ahí, ¿cómo lo hacemos para poder hacer una técnica en Omote? Una técnica tipo Ikkyo, con algún tipo de garantía de éxito. A veces se ve hacer cosas parecidas, no me mates, pero tú tira, parecidas a esta, que cuando atacan, pues el toro hace así. Esto no va a funcionar, es obvio. O que el tori hace así, tampoco va a funcionar, porque él me está viendo. Por mucho que yo apure, no va a funcionar. La única manera de que funcione el Eike es hacer una cosa que sea, como dice el nombre, armónica con su movimiento. Y tenemos que poder entrar yendo hacia él, marcándole, tal y como hacemos nosotros, dos atenis y sin colisionar con él antes de acabar ejecutando la técnica. Nosotros las técnicas por parejas las concebimos como katas, en las cuales el atacante ataca de un modo predeterminado y reacciona de un modo predeterminado con diferentes niveles de estrés, y el objetivo es aprender a moverse. Y más adelante, pues se comienza a complicar el tema, el ataque pasa a ser cada vez más libre, el atacante puede hacer lo que quiera, y tori evidentemente también. Pero es un proceso progresivo, para no limitarnos a hacer solamente katas. Hay que poder tener una aplicabilidad real. Pero ahora vamos por este movimiento que es lo que toca ahora. Yo empiezo posicionado en Hami, y cuando él llega, como que él me va a triangular aquí 15 grados, yo lo que voy a hacer es resolver el movimiento con un mito M. En este caso, a diferencia del habitual que se hace poniendo el pie a 90 grados, nosotros lo vamos a colocar con un desplazamiento aquí, de modo que respecto a este eje tengo aproximadamente 60-45 grados. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que cuando yo llegue a su puño, yo tenga la mano aquí. Aquí. No aquí. Aquí. Y ahora lo que yo voy a hacer es, el pie de detrás, lo voy a ir levantando al tiempo que voy a ir rotando, con el objetivo de incitarle a él a activar el lado izquierdo y hacer que se olvide del lado derecho. Porque esto obviamente es, cualquiera que no esté habituado a hacer las técnicas como las hacemos nosotros, pues va a decir, ¿y por qué demonios deja el brazo ahí para que le hagan la técnica? Y va a tener toda la razón del mundo. Entonces, nuestra prioridad debe ser conseguir que él se olvide de retirar el puño. Ahora atacas, percutes y lo quitas. Porque si hace un ataque real, como sería esto en la realidad, y coge bien y golpea, ¿cómo demonios cojo yo ese brazo? ¿Cómo lo hago? Pues tengo que esmerarme en conseguir que él mueva ese brazo como yo quiera. Y eso es lo que va a condicionar nuestras estrategias si queremos hacer una entrada interior. A partir de ahí, volvemos al tema. Tengo este movimiento y yo lo que voy a hacer es darle ganas de continuar. Ahora, lo atacas y haces, sin darme,
lo que te pida el cuerpo cuando yo reaccione. Ese puño va para atrás, pero no va para atrás de esta manera. Va para atrás cuando está conectando el segundo puño. O mejor dicho, cuando está comenzando a movilizar este flanco, que es con el que nosotros vamos a trabajar. A partir de ahí, ¿cuál es la idea? Que cuando yo tenga esta maniobra, él se ha olvidado de quitar ese brazo. ¿Cómo lo hago yo para colocar este primer tenis sin que me aparte? Porque claro, si yo cojo cuando hago esta maniobra, yo me empiezo a hacer esto, pues me aparto la mano y me finaliza, no tiene ningún secreto. Tenemos que conseguir un ángulo de 15 grados respecto a su eje de ataque, que es lo mismo que hace él cuando nos ataque respecto a nuestro eje básico respecto a él. Cuando viene triangula 15 grados. Lo podemos hacer ahí todavía y ganamos estos 15 grados. Y cuando yo entro acá y yo estoy puesto acá, este puño de inicio está aquí en medio, en esta angulación respecto a él. Yo los quiero que sí se ven. Yo me voy a mover por acá. No voy a entrar por acá, sino que voy a entrar por acá. Y ahora cuando yo gire este pie, este giro del talón es lo que me va a permitir ganarle este espacio. Y al tiempo que hago esto, que yo voy a abrirle desde abajo para conectar con su muñeca, esta mano la voy a ir pivotando sin que él se entere, que es lo que me va a permitir llegar aquí arriba. Tengo la tenis número 1, que es este. Si yo ahora intento coger el brazo, pues obviamente me va a controlar o directamente me va a pegar un golpe en la cara, que es cuando entrará la tenis número 2 que comentaba antes. Entonces, cuando él venga, yo voy a tener esta maniobra, yo voy a tener esta entrada y ahora me voy a posicionar aquí con el objetivo de ganarle el centro. Y que él, aparte de ganar el centro, no vea lo que le estoy haciendo. Y no lo ve porque tiene el codo delante de sus ojos. Que se pueda impactar o no se pueda impactar por la cara del contrario, eso dependerá de la pericia del atacante. Pero a efectos nuestros es irrelevante. La función de una técnica, como muchos ya sabéis, es distraer al contrario. Para que no se dé cuenta de lo que estamos haciendo nosotros. A partir de ahí, cuando viene, yo tengo mi triangulación, yo tengo mi posición, yo tengo mi entrada, yo vengo aquí arriba, yo gano este espacio. Y ahora lo que yo voy a hacer en este caso es cambiar la mano del codo por la cabeza. Yo aquí podría hacer Ikkyo, Nikkyo, Sankyo, Donkyo, Gokyo, etc. Basta hacer una cosa. A partir de aquí, en este caso. ¿Qué hago yo? Coloco la cabeza, pero no empujo, solamente la coloco, para que él no se dé cuenta, porque él no ve que esto que estoy haciendo yo. Y tal y como tengo esto, me voy a deslizar aquí, que se ha preparado obviamente, y voy a entrar a este punto, y aquí. Voy a proyectar ahora. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Si os interesan este tipo de contenidos, os animamos a suscribiros. Y si queréis comentar cualquier cosa, pues ahí tenéis los comentarios.